Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto saludarle y por supuesto es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Marilena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy Buenas buenas noches. noches, Rogelio Varela, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Marilena, buenas noches, Darío. Buenas ¿Cómo noches, están? Rogelio. Acompáñenos, vamos a platicar de la mujer, el papel que está tomando, qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos retrocedido. De esto y más le platicamos el día de hoy. Comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá a Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda, como gobernador del Banco de México. En tanto, el secretario de Hacienda sería Rogelio Ramírez de la O. El índice nacional de precio al consumidor registró en mayo un nivel de 5.89% a tasa anual, impulsado por el incremento en los precios de transporte aéreo, gas doméstico y gasolina de bajo y alto octanaje. En abril, en medio de la reactivación económica, la recaudación del gobierno por el pago de impuestos sobre la renta volvió a disminuir en comparación con el mismo mes del año pasado. ¿Se ha retrocedido o se ha avanzado en materia laboral? Me refiero en materia de la mujer. Vean lo que le preparamos. Diversos diagnósticos sobre la participación de ambos géneros en el mercado laboral concluyen que México ocupa el último lugar en equidad en América Latina. De acuerdo con la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, las mujeres con mayor preparación acceden a puestos de alto mando, todavía con remuneraciones que son 50% menores a las de los hombres en puestos similares. A pesar de que se ha multiplicado su escolaridad, entre los países de la OCDE, México tiene la más baja participación económica de las mujeres. Para 2019 ya se encontraba por debajo de la tasa de incorporación del resto de Latinoamérica. El acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá destaca algunos pendientes de la reforma laboral y propone una serie de recomendaciones para continuar avanzando en el derecho laboral de las mujeres. ¿Cuál es el papel de la mujer en la economía y qué avances se han logrado en materia de equidad de género en nuestro país? Para hablar de este tema nos acompaña esta noche la doctora Aleida Hernández, investigadora del Centro Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Doctora Aleida, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuál sería un primer balance a partir pues, de lo que se ha logrado en los últimos años para dar un mayor espacio a la mujer en el mercado laboral y sobre todo en la toma de decisiones importantes para la economía? Sí, en primer lugar yo diría que México ha avanzado mucho en tema regulatorio. O sea, tenemos buenos marcos jurídicos, no ha sido ese el problema. Por ejemplo, la ley de igualdad entre hombres y mujeres data de 2006. Tenemos también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007. En la Ley Federal del Trabajo se han hecho importantes avances, se han planteado importantes avances, entre ellos la regulación del acoso y el hostigamiento sexual, también el trabajo digno y las recientes reformas en la Ley Federal del Trabajo de 2019 son muy interesantes y me parece que son un punto de partida para seguir profundizando el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. En este caso es la indicación a la patronal, a los patrones, a los empleadores, que junto en colaboración con los sindicatos elaboren un protocolo de atención a los casos de violencia contra las mujeres. No se especificó cómo, pero es lo que podríamos plantear como próximas reformas, ¿no? Sin embargo, bueno, este es un primer planteamiento de avances que tenemos, pero en términos de la materialidad o del ejercicio de los derechos de las mujeres trabajadoras, estamos muy lejos de lograr la equidad, de lograr la igualdad entre mujeres y hombres trabajadores. ¿Por qué no nos platicas un poco? Hablas sobre una reforma de violencia de género y qué tendría que contener esta reforma. Y por otro lado, entonces, en estándares internacionales, en estándares nacionales en materia laboral, estamos bien. México va acorde versus, llámese, pues obviamente la mujer en materia laboral. Eh, en,
en comparación con otros países no estamos bien. Estamos hablando, por ejemplo, de grandes brechas salariales entre hombres y mujeres por un mismo trabajo. La OCDE, por ejemplo, como integrantes de la OCDE, somos de los países que más desigualdad tenemos en el mundo del trabajo entre hombres y mujeres. Por ejemplo, solo el 44% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas. Menos de la mitad de las mujeres mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral. Esta es la segunda tasa más baja en todos los países de la OCDE y muy inferior a la tasa de hombres mexicanos activos en el mercado laboral, que es del 82%. Esto nos coloca incluso nada más por encima de Turquía, que tiene el 28.7% de esa tasa, y de Grecia con el 41.7%. Estamos muy por debajo de la tasa promedio de la OCDE, de 60.1%, y en temas de discriminación laboral también estamos muy lejos de alcanzar buenos estándares. Eso estamos hablando del ejercicio de derechos, de las diferentes discriminaciones que viven las mujeres trabajadoras y que hay mucho por hacer. Pero también me preguntabas, María Elena, que sí, ¿qué se puede hacer con lo del protocolo de atención de las mujeres para la atención de casos de violencia? Lo que sucede es que esa reforma dejó en el tintero el cómo, dijo el qué, pero no dijo el cómo. O sea, no estableció una serie de elementos que deberían de tener los protocolos de atención de los casos de violencia a las mujeres en el mundo del trabajo. No se dijo cuáles van a ser las instancias en las que se tienen que presentar este tipo de denuncias, de quejas al interior, quién va a resolver, ni tampoco se dijo cómo se van a evaluar esos protocolos. Esto va a ser en las empresas, en los centros de trabajo, donde debe haber protocolos de atención de la violencia y de la no discriminación a las mujeres trabajadoras. Eso, en términos de ejercicio de derechos, le resta mucha calidad de vida en el trabajo a las mujeres y genera un rezago. Además de lo que todos sabemos, la estructura de la división sexual del trabajo, en donde los hombres han sido tradicionalmente ubicados en la esfera de la producción y las mujeres en la esfera de la reproducción humana. Esto ha ido cambiando con el tiempo, ha ido teniendo algunos más matices, pero sigue estando muy, muy dividida las dos esferas. Entonces, es una reforma que se quedó a medias. ¿Qué es lo que en todo caso se tiene que hacer para complementar estos protocolos de atención a la violencia que se da contra las mujeres en los diferentes sectores de la vida pues productiva y la vida social, la vida política? ¿En manos de quién está el profundizar y completar esa reforma? En manos del Congreso de la Unión. Es una reforma que tendría que darse a la Ley Federal del Trabajo para especificar cuáles van a ser los procedimientos de esos protocolos. Si bien ya está la obligación de los empleadores, junto con los sindicatos, elaborar un protocolo de atención de los casos de violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, lo que no queda claro es en cuánto tiempo lo tienen que hacer, cuál es el límite, el periodo en el que lo tienen que hacer, que lo tienen que presentar. No queda claro cuáles van a ser los procedimientos al interior de esos protocolos, quién va a resolver, y eso está en manos del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, porque ellos son los encargados de hacer las reformas correspondientes a las leyes federales, y en su caso, la Ley Federal del Trabajo es una ley federal. Aleida, durante la pandemia la mujer desafortunadamente perdió espacios en el mercado laboral. ¿Cómo recuperarlos y al mismo tiempo también a partir de la regulación pues garantizar que sea también una equidad en el pago de remuneraciones? Pues en primer lugar, desde las instancias gubernamentales debe de haber un impulso muy fuerte de políticas públicas para nivelar esa descompensación que sufrieron las mujeres en la pandemia. En principio porque ya era una estructura muy desigual en términos de hombres y mujeres en puestos de trabajo, en promociones, en tipos de trabajo a los que pueden acceder y las distintas discriminaciones que se viven en los centros de trabajo. ¿No? Eso por un lado. Tendríamos que impulsar programas de reinserción laboral de las mujeres que tuvieron que dejar
el mercado laboral porque había también había dos elementos importantes. Uno, pérdida de empleos y en ese sentido muchos empleadores, muchas situaciones de empleo privilegian o plantean que se queden ciertos trabajadores como trabajadores hombres respecto de mujeres, porque a veces el tipo de trabajo que tienen las mujeres son temporales y son mucho más precarizados. Eso por un lado. Por el otro es que las mujeres tuvieron que asumir en gran medida el papel de llevar a cabo la educación de los niños y las niñas en casa. Eso fue una enorme carga para las mujeres en un sentido también personal, existencial, pero también les implicó un retraso en su vida y proyecto de vida laboral. Se habla que retrocedimos unos 7 años otra vez a lo que ya se tenía avanzado. ¿Qué tan cierto es esto? Y se tendrían entonces que aplicar nuevas estrategias, inversiones en nuevas instituciones, en cuidado de niños. ¿Qué se tendría que hacer para verdaderamente acelerar este retroceso que tuvimos y seguir avanzando a nivel internacional? A mí me parece que la Secretaría del Trabajo, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, junto con la Secretaría de Economía, mínimamente tendrían que estar impulsando toda una estrategia de reinserción laboral de las mujeres. Programas de incentivos también a empleadores para el empleo a mujeres trabajadoras que se quedaron en el camino, que se quedaron que tuvieron que salir del mercado laboral por la pandemia, específicamente también por la pandemia. Luego, a mí me parece que debe haber toda una estrategia de mayor alcance que vaya a nivelar esas desigualdades históricas que ha habido entre mujeres y hombres trabajadores. Por ejemplo, impulsar que las promociones en el empleo para las mujeres sea una realidad, es decir, que pueda verificar la Secretaría del Trabajo que los empleadores están llevando a cabo esas promociones, porque allí hay un punto también muy importante de por qué se quedan rezagadas las mujeres trabajadoras. ¿Cuál ha sido la intervención del sector privado, de las empresas, de los empresarios en la construcción de estos protocolos de atención a casos de violencia de género? Yo ahora no podría hablar específicamente de algún registro porque no tenemos información de cómo lo están haciendo, o sea, cuál ha sido la evolución de esa elaboración de los protocolos. Por eso es bien importante que se visibilice esto. O sea, hay una serie como de pasos que llevar a cabo que se han quedado en el camino sin muchos elementos de evaluación al respecto. Por supuesto. Doctora Aleida Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche en Índice Económico. Que tenga muy buena noche, doctora. Vaya que se estaba avanzando en materia laboral y la equidad de género, pero pues todavía hay mucho por recorrer en materia legislativa, en materia operativa. ¿Qué opinas, Darío? Pues que desafortunadamente iban lentos y con este fenómeno de la pandemia, pues todo quedó en stand-by, un año perdido, y precisamente las mujeres fueron las que más perdieron terreno en términos de participación, de entrega, de trabajos con este efecto del coronavirus. Claro, el confinamiento llevó a que las mujeres se quedaran en los hogares, perdieran sus empleos, y es importante que las empresas comiencen a desarrollar programas para una reinserción efectiva de la mujer en el mercado laboral. Ojalá que así sea. El sector empresarial y por supuesto el Congreso pueda hacer lo propio. Muchas gracias por habernos acompañado. Darío Celis, muy buenas noches. Rogelio Varela, muy buenas noches. Gracias, Marilena, Darío. Amigos, muy buenas noches. Pase una muy buena noche. Recuerde que el próximo miércoles, 11:45 de la noche, tenemos una cita aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.